¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Costa Rica Noticias. Les saluda José David Pérez. Nos encontramos desde el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, uno de los centros hospitalarios que ha llevado el peso de la pandemia y de la atención de los pacientes contagiados por la COVID-19. Es un lugar, por supuesto, que ideal para recordar lo que nos ha golpeado la pandemia en este 2020. La COVID-19 apareció en el mundo en diciembre del año anterior, en diciembre del 2019, pero ingresó a Costa Rica hasta el 6 de marzo del 2020, donde se presentó el primero de los casos. Pero ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cuál ha sido la evolución de la COVID-19 en nuestro país? Se lo contamos en la siguiente información. 6 de marzo del 2020, una fecha inolvidable para cualquier costarricense. Ese día, Costa Rica, en medio de una conferencia de prensa con gran cantidad de periodistas y altos jerarcas, anunció el primer caso del extraño coronavirus que afectó Wuhan en territorio nacional. A pesar de la experiencia internacional, en ese momento muy pocos se imaginaban lo que nos depararía para los próximos meses. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense, que ha viajado con el esposo de la misma edad. Ellos ingresaron el 1 de marzo a nuestro país. 10 días después, Costa Rica anunció el cierre de sus fronteras. Y así poco a poco fueron creciendo los casos y con ello el anuncio del primer fallecido por esta enfermedad un 18 de marzo, apenas 12 días después del primer caso en el país. Y a pesar del trabajo inminente del Ministerio de Salud, llegó lo más temido, la transmisión comunitaria, el pasado 2 de julio. El Ministerio de Salud, de forma precautoria, declara que hay transmisión comunitaria en el gran área metropolitana. Esta declaratoria surge porque ustedes saben que la cantidad de casos ha estado aumentando de forma muy importante en los últimos días y eso lleva a una imposibilidad material de darle seguimiento total a todos los casos que se están registrando en la gran área metropolitana. Lamentablemente, las muertes no dejaron de aumentar y tras 7 meses de pandemia cumplimos 1000 fallecimientos el pasado 6 de octubre. Y así pasamos de 100 casos diarios a 600, 800 e incluso 1000 hasta llegar el pasado 22 de octubre a 100.000 casos confirmados por COVID-19. A hoy, las cifras no son diferentes, aumentan, pero también incrementan en el país y en el mundo las posibilidades de una pronta vacuna contra el SARS-CoV-2. Como lo mencionamos al inicio, nos encontramos en el Hospital Calderón Guardia, uno de los lugares que ha estado al frente de la atención de la pandemia de la COVID-19 durante este año 2020. La Caja Costarricense del Seguro Social, entre altos y bajos, ha sabido y ha aprendido también a sobrellevar la crisis de salud nacional que ha causado el virus de la COVID-19. La Caja Costarricense del Seguro Social inició la pandemia con 24 camas UCI para la atención de COVID-19 y 150 camas para pacientes moderados. Además, contaba con solo 3 laboratorios moleculares y una capacidad de 684 ventiladores mecánicos. No obstante, estos números cambiaron y la institución se vio obligada a doblegar esfuerzos y presupuestos para no colapsar en medio de la pandemia. Consecuente con el aumento de casos activos y el comportamiento epidemiológico de la emergencia, la institución para el mes de junio habilitó su segunda fase de la estrategia, que llegaba a 67 camas de cuidado crítico y 207 camas de cuidado de salón. Sin embargo, el aumento de casos fue mayor y al mes de agosto la institución activó su fase 3, que es su última fase, de la cual tiene una meta de 359 camas para abordaje de paciente que requiere cuidado crítico.
En el avance de esta crisis sanitaria, las donaciones y compras de emergencia de equipos de protección y pruebas fueron vitales para poder dar abasto. No obstante, un punto negro apartó la atención de la pandemia y llevó a la Caja hasta la Asamblea Legislativa a justificar el por qué se habían comprado 570,000 mascarillas N95 para uso no médico. En el momento que surge la alerta por medio de un informe el 21 de septiembre de que ahí hubo un procedimiento que se apartó de la norma, se iniciaron los procesos. Hay procesos internos, hay procesos externos, hay funcionarios que están suspendidos, hay el caso o hay diferentes casos que están ante el Ministerio Público. Precisamente sobre este tema, un informe de la Contraloría General de la República evidenció que la Caja requería mejorar la divulgación que realiza en sus procesos de compra relacionados a la atención de la COVID-19. A pesar de estas situaciones, la institución y su personal se han mantenido a pie de cañón en la atención y evitando a toda costa el colapso de sus servicios. Este año, la Caja Costarricense del Seguro Social termina con 359 camas UCI, de las cuales 107 son para pacientes críticos y 859 camas son para cuidados moderados, siendo esta la capacidad máxima como país. Además, cuenta con 1.094 ventiladores mecánicos y un sinnúmero de compras de equipo de protección y pruebas que se traducen en millones de dólares. Por último, al cerrar el año, la institución aún llora la muerte de cerca de 15 colaboradores. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en Costa Rica Noticias. Tendremos al ministro Daniel Salas y una entrevista especial también de la valoración que ha tenido como ministro de Salud durante este 2020 y en la atención de la pandemia de la COVID-19. Quédese con nosotros, ya regresamos. Volvemos con más información y se encuentra con nosotros vía remota el ministro de Salud, Daniel Salas, una de las figuras más relevantes durante este 2020 por estar al frente también de la atención de la pandemia de la COVID-19. Buenas noches, don Daniel, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Para iniciar, ¿cuál es su valoración del recorrido y de la situación y de las etapas que ha tenido la pandemia en nuestro país? Sí, claro que el COVID-19 ha sido la noticia del 2020, pero yo pondría más que el COVID, es la reacción que ha tenido la humanidad ante un desafío tan grande, ante este virus que se transmite muy fácilmente y que provoca mucha mortalidad. Y yo diría que ese es el tema, o sea, cómo los humanos nos comportamos, cómo nos cuidamos, cómo entendemos que existe un ente amenazante muy poderoso. En realidad, este SARS-CoV-2 ha demostrado ser muy poderoso, muy infalible en muchas de las formas en que se transmite, en cómo se comporta agresivamente en los hospederos que son más susceptibles, más frágiles. Y yo diría que pues en el sentido de dividir la pandemia entre fases, uno lo podría dividir de diferentes formas. Uno diría, de acuerdo al comportamiento epidemiológico en olas pandémicas. Entonces tenemos las olas, que es cuando hay más transmisión, picos fuertes, cuando esto empieza a disminuir y otra vez empieza a aumentar. Esa sería una forma de dividirlo, de acuerdo al comportamiento epidemiológico. Pero también podríamos dividirlo de acuerdo a los fenómenos sociales, digamos, y de transmisión que se han generado a lo largo también de la pandemia, en donde sabíamos que al principio había mucho más transmisión cuando no circulaba el virus internamente, ¿verdad? Que era por importaciones, o sea, por casos que habían contraído el virus en Europa, en Estados Unidos y que llegaban a Costa Rica, ¿verdad? Y después ya tuvimos pues todo lo que es el fenómeno a nivel de la producción agrícola, después en las cuarterías, cómo se fue también trasladando a otros grupos. Y esto pues ha sido parte también de la dinámica, ¿verdad? Que esto no es jamás estático, sino que incluso en algún momento los transportistas, ¿se acuerdan que también representaban un riesgo cuando no había transmisión comunitaria? Ya en el momento que hay transmisión comunitaria cambia mucho. Cambia mucho porque pues, cualquier persona se puede infectar en cualquier parte, básicamente, y especialmente en los lugares donde ha habido los cantones que han tenido mucho más actividad, ¿verdad? Llámese San José, el Cantón Central, Desamparados, lo que ha sido la parte de Pavas, ¿verdad? Que también no es un cantón, pero ha tenido mucha actividad,
Alajuelita, el Cantón Central de Alajuela, ¿verdad? En Heredia también hemos tenido, han sido cantones de mucha transmisión. Pero en realidad ya el hecho de entrar en una transmisión comunitaria o no transmisión comunitaria también se podría dividir la pandemia. La pandemia también se podría dividir eventualmente dentro de lo que ha sido tener 21 camas en UCI a tener en este momento más de 300 camas en UCI. Entonces también podríamos verlo desde el punto de vista de los servicios de salud y de todo lo que ha sido también la preparación en protocolos, de no tener protocolos de cómo la gente debe actuar en los diferentes lugares, a tener ya toda una orquestación, todo un sistema de verdad de estar revisando y aplicando y supervisando protocolos. Señor ministro, en el mes de julio se declaró la transmisión comunitaria, o se declaró ya el tema del contagio de la COVID-19 con transmisión comunitaria. Se intentó controlar y seguirle la huella con algunos días de confinamiento, sin embargo no se logró. ¿Por qué razón no se tuvo el resultado esperado? Cuando hay transmisión comunitaria en un virus como lo es el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, es demasiado fácil la transmisión. Se puede dar en diferentes lugares, en una tienda, en un restaurante, en la casa, en un lugar de trabajo, en un bus o en un transporte incluso, ¿verdad? Aunque sea en cualquier lado, se puede dar en cualquier momento. Y cuando tenemos ese escenario ya, no hay transmisión comunitaria, en realidad ese aumento tan estrepitoso de casos, tan súbito, y que llega a tener escenarios de que en un día tenemos 1.500 personas contagiadas y que cada persona puede haber estado en contacto directo con 10 más perfectamente, imagínense entonces que eso tendríamos que multiplicarlo por 10 y nos daría 15.000 contactos cercanos en un solo día, más 2.500 positivos, y que todos esos hay que hacerles orden sanitaria y hay que estar buscando justamente los contactos para identificarlos y también hacerles orden sanitaria. Es muy difícil, ¿verdad? Manejar una magnitud de esa cantidad de casos. De hecho, que uno hace lo mejor posible por tratar de tener la mayor cantidad de casos en trazabilidad, pero esto supera las capacidades de cualquier sistema de salud. Y ya lo hemos visto, más bien en Costa Rica no ha habido colapso de los sistemas de salud a nivel de atención, porque hemos llegado a un 85% de ocupación en cuidados intensivos, en las camas de enfermos graves, pero no hemos llegado a más del 100%. Hemos estado cerca y esto todavía no es que digamos que no va a ocurrir, esperemos que no. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión ahora es evitar que la gente empiece a morirse en las casas en forma multiplicada. Hemos tenido decesos fuera del hospital, pero si hay colapsos, si ya no hay camas para enfermos graves, la gente va a empezar a morirse en las casas y eso es lo que tenemos que evitar. Pero Costa Rica hasta el momento, otros países con mucho más recursos, mucho más desarrollo en todo sentido, ya han colapsado el sistema de salud. Costa Rica aún no lo ha hecho y eso es algo de lo más rescatable, de lo más importante, que con todas esas medidas que hemos ido implementando hemos podido comprar tiempo muy valioso para también aumentar la capacidad hospitalaria, implementar protocolos, hacer supervisiones, hacer todas las técnicas necesarias para tratar de tener la mejor trazabilidad posible. Ya hemos hecho contrataciones, reacomodo de personal, migrado a sistemas informáticos que permiten mayor solvencia en el manejo automatizado de los mismos, pero ha sido todo un proceso. O sea, 9 meses que tal vez mucha gente, bueno, hasta verano, digamos ya diciembre, que serían 9 meses, mucha gente lo ve como pocos meses, a otros se les ha hecho una eternidad, pero en realidad esos 9 meses han sido cada uno de ellos muy importantes, claves, para no haber tenido un colapso y que en este momento no se reporten 1.500 fallecidos, que es muy doloroso. Conste que 1.500, no estoy diciendo que eso es para nada algo satisfactorio desde el punto de vista de salud pública, para nada, pero que pudimos haber tenido, si no hubiéramos tomado todas esas medidas, mucho más fallecidos, ¿verdad? El doble, el triple, 4 veces, 5 veces, con todo lo que eso conlleva para las familias afectadas, para las personas que son allegadas a todos esos fallecidos y fallecidas que lamentablemente se relacionan con el COVID en este año. Una pregunta que muchas personas se hacen, ¿tendremos Daniel Salas como ministro de Salud para rato? No, pues todo va a depender obviamente de Dios, de la voluntad que Él tenga para uno. Y yo pues seguiré hasta donde las fuerzas me den en el combate del COVID-19. Obviamente que son inherentes al cargo, pero claro que el COVID-19 ha sido el reto más grande y en realidad uno quisiera pues que ya, cuando ya veamos que la población esté vacunada, ¿verdad? Que ya podamos bajar el nivel de exigencia en muchos protocolos, será un momento de mucha satisfacción de saber que ya pasamos por lo peor, pero todavía no hemos llegado a ese momento, faltan meses para llegar ahí.
Para cerrar, señor ministro, un mensaje final para la población costarricense en el cierre de este 2020 y el inicio del 2021. Bueno, para fin de año, para lo que son las épocas festivas, que estamos acostumbrados a compartir presencialmente con los seres queridos, con los seres que más nos importan, entender que el 2020 hay un virus de por medio y que si queremos abrazar a alguien, por más que tengamos una prueba en ese momento que diga yo soy COVID negativo, esa prueba no certifica y no asegura absolutamente nada, no da permiso para ningún abrazo, ningún beso. Igual lo que yo indicaba, de que si se nos olvida que el COVID está ahí, el COVID no se va a olvidar para nada de nosotros. Y Él está esperando que le demos terreno fértil, que le demos ventaja, y esa ventaja significaría celebrar la Navidad como siempre lo hemos hecho. El 2020 ha sido un reto muy fuerte para todos, estamos muy desgastados mentalmente, pero justamente ese desgaste significa que estamos vivos. Si estamos cansados mentalmente es que podemos respirar. Y este COVID, si nos descuidamos, si bajamos la guardia, si empezamos, como yo indicaba, a celebrar la ida del 2020, como siempre lo hemos hecho, va a agarrar mucha fuerza y va a llevar muchas vidas consigo. Ya hablar de casi 2.000 para final de año, que podría ser la cifra que se vaya alcanzando, es una cantidad enorme de fallecidos en Costa Rica y podría ser muchísimos más si empezamos a bajar la guardia y olvidarnos del COVID. Como digo, el COVID está más presente y está transmitiéndose con fuerza y no es momento para decirle adiós COVID. Él no nos va a decir adiós, más bien está esperando justamente cualquier oportunidad que le demos en cualquier lugar que estemos. Agradecemos al señor ministro de Salud, Daniel Salas, por habernos acompañado estos minutos en Costa Rica Noticias. Hacemos una nueva pausa y regresamos ya con nuestro último bloque de información en este repaso de la situación de COVID-19 que ha suscitado a Costa Rica y al mundo entero en este 2020. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Costa Rica Noticias. La vacuna contra el SARS-CoV-2 ha sido un hito en la historia de la salud mundial. Aunque las inmunizaciones chinas y rusas ya se están aplicando, aún se espera que Pfizer y Moderna anuncien cómo se llevaría a cabo la distribución en el resto del mundo. La viróloga costarricense Eugenia Corrales nos contesta 3 preguntas sobre este importante avance científico. Pues la vacuna contra el coronavirus ha sido un desarrollo histórico. La vacuna más rápida que se había producido hasta el momento era la del ébola, que es esta tecnología parecida a la de Oxford, con un adenovirus, pero se tenían estos estudios con estas otras vacunas, esta otra tecnología que es el ARN mensajero, ya desde el 2010. Se venía probando con otros virus, con otras patologías, pero nunca hubo una necesidad tan extrema de utilizarlo ya. La ventaja que se tuvo fue que del 11 de enero que se compartió la secuencia genética del virus, ya para el 18 de enero ya se tenía el primer modelo de vacuna, que fue la de Moderna. Entonces esto ha sido un hito impresionante de la ciencia y lo que podemos hacer como seres humanos. Sabemos que la rusa y la china ya se está aplicando en Rusia y en China, pero estas otras dos, que son las de Pfizer y las de Moderna, por lo menos aquí a nuestro país, aparentemente van a llegar en el primer trimestre del 2021 y ahí viene un gran reto que va a ser primero convencer a la gente de que es bueno vacunarse y que es seguro vacunarse, porque mucha gente tiene ese temor de que como fue tan rápido, que tal vez se brincaron ciertos pasos en seguridad o en robustez de la investigación, y no fue así. O sea, todo se ha hecho con todo el mayor cuidado posible. Y se cree que ya en
febrero, enero, febrero, marzo, pues esté aplicando a las poblaciones que se van a poner primero. La vacuna lo que está evitando es la complicación y no la infección. Eso va a querer decir que usted va a seguir teniendo el virus y podría transmitirlo a alguna persona que no esté vacunada. Y tenemos que saber que esta vacuna no se va a poder aplicar a todas las personas y no se va a poder aplicar a ciertas poblaciones porque no han sido involucradas en los estudios de fase 3. No porque no es seguro, sino porque no hay evidencia que me permita utilizar esa vacuna en esa población. Entonces, los que estén vacunados y los que no estén vacunados, vamos a tener que seguir utilizando todas las medidas. Lo hemos venido diciendo, pero acaba un 2020 muy difícil e inicia un 2021 todavía con un panorama incierto. Pero ¿cuáles son las perspectivas y recomendaciones de los expertos para los próximos 365 días? ¿Qué nos depara para el 2021? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen de cara al 31 de diciembre, y es que si por la víspera se saca el día, el pronóstico no es muy alentador. Expertos señalan que el comportamiento de la población será clave para controlar la pandemia. Sin embargo, festejos, rompimiento de burbujas y paseos están poniendo en riesgo la salud del sistema hospitalario nacional. Muy probable que después de 10 meses de hartazgo por las restricciones, la gente quiera romper burbujas, ¿verdad? Entonces se nos viene Navidad, fin de año, graduaciones, matrimonios y se rompen muchas burbujas. Es probable, desafortunadamente, que se incrementen los contagios porque, vamos a ver, la conducta no necesariamente va a ser la más responsable. En teoría, según nuestros estudios, no sabemos bien si estamos iniciando ahora a principios de diciembre una segunda ola, si estamos iniciando en realidad una tercera ola. Lo que sí sabemos es que el comportamiento de los coronavirus en general es cíclico, es por oleajes y se da un aumento con respecto a lo que vienen a ser los procesos, los periodos de fin y principio de año. Entonces sí podríamos esperar un aumento significativo de los casos desde diciembre hasta enero, tal vez febrero del año entrante. Ambos especialistas en salud pública aseguran que la vacuna, si bien es una esperanza, no puede ser un sinónimo de relajamiento de las medidas sanitarias. No sabría yo decirles si vamos a seguir sobre 1.000, 1.300, 2.000 casos promedios diarios durante el próximo año. Yo esperaría retomar o retornar hasta donde estuvimos en algún momento con cerca de 1.000 casos y ojalá una reducción. Yo esperaría que para marzo, abril, antes de Semana Santa, estemos abajo de los 1.000 casos diarios en un escenario que, si bien es cierto, no es del todo bueno, tampoco es del todo tan malo. Siguen las investigaciones con respecto a cómo defendernos mejor. No solamente está la porción de las vacunas, sino que cada vez entendemos mejor la mortalidad, lo cual hay estudios que demuestran que en el momento en el que entendemos mejor el comportamiento y sabemos cómo utilizar más las herramientas que tenemos en este momento, la mortalidad baja. Por lo cual, sí es cierto, la proyección por el momento con lo que tenemos es bastante buena, por lo menos ya para mediados del 2021 podríamos ver una vuelta hacia muchos aspectos de la normalidad. Romero y Salvatierra coinciden que el avance del virus y un buen año nuevo dependerá del actuar de cada persona y del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Hasta aquí esta edición especial de Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan tenido una muy feliz Navidad y desde ya un próspero año 2021.